revelado, lo increíble que un campesino llevaba en su alma transformará tu vida en 3 minutos. En un pequeño pueblo en México, donde las montañas besan el cielo y el inconfundible aroma del maíz recién tostado provoca que se te haga agua la boca, vive Diego. Un campesino humilde, de 35 años, que ha sembrado su vida entre hileras de maíz y frijoles. Desde niño, ha trabajado la tierra con su familia, sintiendo en su piel el sudor del esfuerzo y el orgullo de cosechar. Pero su corazón, ese vasto e intenso terreno, empieza a sentir el peso de la desigualdad y de una mirada que lo trata como un inferior. Su esposa, Clara, es su piedra angular. Juntos han creado 2 pequeños mundos en sus hijos, Sofía y Mateo. Ellos, con sus risas sonoras, son la luz en su vida, pero la pobreza y la tristeza comienzan a dibujar sombras en sus caras. Las promesas de una vida mejor en la ciudad resuenan en sus oídos como un canto de sirena, intoxicando su inocencia con deseos de escapar. Un día, mientras arrebata hierbas del maizal, una oferta inesperada llega desde la capital, ofreciendo un salario que podría cambiarlo todo. Pero, ¿a qué precio? ¿Dejaría atrás sus raíces? La angustia lo alcanza y es entonces cuando se cruza con don Andrés, el anciano del pueblo. Con su voz trémula pero firme, le cuenta historias de sus antepasados, agricultores que jamás abandonaron su tierra a pesar de las adversidades. La verdadera riqueza está en el corazón de la comunidad y en la fuerza del amor familiar, le dice. Estas palabras resuenan dentro de Diego como un trueno en la tormenta de su dilema, encendiendo una chispa de esperanza en su pecho cansado. Diego regresa a casa, y al observar a su familia, siente el peso de su decisión como una losa. Dejar todo por un sueño efímero o quedarse y luchar por su hogar. En ese momento, una grave crisis golpea al pueblo. Una empresa multinacional llega, dispuesta a comprar las tierras. El lugar que ama, su legado, y su comunidad están en juego. Ahora Diego siente que tiene un propósito claro. Convoca a los campesinos a la plaza, la voz firme y el corazón palpitante. Comparte su visión de un futuro donde su trabajo sea respetado, donde sus hijos tengan lugar bajo el mismo sol que él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las familias, al escuchar de su lucha, sienten renacer la esperanza. Juntos, deciden crear una cooperativa agrícola para resistir el embate de la multinacional. Pero la élite del pueblo observa con desdén, riendo de sus intentos. En una reunión tensa, Diego se enfrenta a ellos, defendiendo la dignidad de su gente. La fuerza de nuestra comunidad vale más que cualquier moneda, grita, su voz resonando por doquier, dejando a muchos en un mudo silencio. Pero, al final, una pregunta persiste en el aire: ¿podrán realmente desafiar un sistema que los ha pisoteado tanto tiempo? La historia de Diego ya no es solo la de un campesino, sino la de un hombre decidido a luchar por su comunidad, un legado, y un futuro. Las sombras del futuro son inciertas, pero la decisión de unirse y resistir está por empezar. Diego nunca imaginó que su voz podría resonar con tal fuerza en el corazón de sus vecinos. En el aire había algo más que simple aire y esperanza, había un fuego encendido por la unidad. Se sintió como un líder, un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, la incertidumbre persistía, esa noche no podía dormir. Las palabras de don Andrés flanqueaban su mente, y aunque la decisión de luchar le daba valor, el miedo a la inminente pérdida amenazaba con ahogar sus pensamientos. Mientras intentaba encontrar el camino hacia el sueño, Clara se despertó, sintiendo su angustia. Se sentó a su lado y le tomó la mano, su toque era cálido. ¿Qué te inquieta, amor?, le preguntó con ternura. Diego, con la voz entrecortada, le habló de la crisis. Si no luchamos, si no defendemos nuestra tierra, ¿qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué legado les estamos dejando?, decía, con el corazón palpitante. El silencio pesaba en la habitación. Clara miró a los ojos de su esposo, buscando certezas en un mar de dudas. Podemos lograrlo, juntos, dijo al fin, sembrando una semilla de esperanza en él. Pero debemos ser astutos.
Este no es solo un desafío de fuerza, es una batalla de mentes. Un leve asentimiento acompañó sus palabras, y por un momento, Diego sintió el poder de la alianza que habían ido forjando juntos. Al amanecer, la comunidad se reunió en la plaza para discutir los próximos pasos. Un círculo de rostros serios rodeaba a Diego, y mientras hablaba, la voz se le tremolaba, pero su determinación brillaba como el sol. Compartieron ideas sobre cómo organizarse, ideas que harían eco en sus tierras. Pensaron en talleres, en compartir técnicas de cultivo sostenibles, en crear un fondo común para sostenerse mutuamente. Las voces de todos resonaban, cada uno contribuyendo un pedazo del rompecabezas. Poco a poco, su unión fue cobrando vida. A través de charlas y risa, reavivaron el sentido de comunidad. Pero la élite del pueblo no permaneció de brazos cruzados. No tardaron en desencadenar ataques, comenzaron a difundir rumores maliciosos sobre Diego y su familia, sembrando desconfianza. Son unos soñadores, decían. No sabrán manejar la empresa. Diego se dio cuenta de que estaba en medio de un juego peligroso, pero eso solo avivó su determinación. Tenía que convertir esos murmullos en motivación. En una nueva reunión, miró a sus compañeros y con el pulso firme, les propuso una estrategia. Vamos a demostrarles que somos más fuertes juntos. Les muestro que no estamos solos y que si caemos, caemos juntos. Las miradas de sus vecinos se encendieron con fervor. Siguieron su plan, promoviendo una reunión con los líderes de la empresa multinacional, dispuestos a negociar en igualdad de condiciones. Sin embargo, con cada paso que avanzaban, sabían que se estaban enfrentando a un gigante que no se detendría fácilmente. La noche de la reunión estaba a la vuelta de la esquina, y la tensión era palpable. Diego, en su interior, luchaba entre el miedo y la esperanza. ¿Qué pasaría si las palabras de poder no fueron suficientes? Pero justo cuando pensó que las cosas no podían complicarse más, Clara recibió una carta inquietante, un aviso de desalojo. La multinacional estaba decidida a borrar su hogar y su comunidad. Su corazón se detuvo un instante, la realidad les miraba de frente. En ese crucial momento Diego supo que la lucha comenzaba realmente ahora. Las horas estaban contadas, necesitaban un plan. ¿Lograrían unirse y enfrentar la tormenta? El momento decisivo se acercaba. La mañana estaba teñida por una intensidad casi palpable. Diego y Clara se levantaron, el amanecer parecía más sombrío que de costumbre. Clara preparó el desayuno con manos temblorosas, cada movimiento dentro de la cocina creaba ecos de ansiedad que resonaban en el corazón de Diego. Al primer sorbo de café, él sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué vamos a hacer hoy, amor?, preguntó Clara, intentando encontrar una chispa de normalidad en medio de la tormenta. Pero la pregunta flotó sin respuesta. En su pecho, Diego sentía una presión creciente, como si su vida válida estuviera en juego. Tenía que hacer algo. No podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Se vistieron con la determinación de quienes están listos para pelear una guerra. La reunión se iba a llevar a cabo esa tarde y Diego sabía que cada palabra contaría. Con la comunidad en pie de guerra a su lado, se sintió fuerte, pese a que los susurros de desconfianza seguían inmiscuyéndose en sus pensamientos. Al salir de su casa, la plaza se llenaba lentamente. Hombres y mujeres se reunían, cada uno con sus preocupaciones y esperanzas sobre los hombros. Había miradas inquietas, conversaciones apagadas. Diego conocía esos rostros. Esa comunidad era su vida, su razón de luchar. Se acercó al grupo, sintiendo cómo la energía de la unión comenzaba a fluir de nuevo. En su pecho, el fuego ardía con fuerza. Hoy no solo somos campesinos, comenzó Diego, su voz resonando como el trueno sobre la multitud. Hoy somos una familia dispuesta a proteger su hogar. La carta que recibimos no es solo una amenaza, es un llamado a la acción. No dejaremos que nos arrebaten nuestra tierra. A medida que hablaba, las miradas se enfocaban en él, la duda y el temor matizándose con la esperanza, y fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Ana, una anciana del pueblo que había perdido su esposa hace unos años, se adelantó. Yo tengo algo que decir, dijo con voz suave pero firme. Cuando mi esposo se fue, pensé que todo había terminado. Pero cada día hablaba con él, y con cada plática, la vida renacía en mí. Así, juntos, podemos revivir este pueblo, no solo sobre nuestros campos, sino también en nuestra fuerza. Hagamos que este país escuche nuestra voz. Las palabras de Ana,
llenas de sabiduría y amor, hicieron eco en los corazones de todos. Diego sintió que su propia convicción crecía. Travesuras de la vida les habían separado, pero ahora tenían la oportunidad de volver a unirse. Uno a uno, comenzaron a compartir sus historias, sus luchas y su deseo de no rendirse. Mientras la reunión avanzaba, el tiempo pareció volar. Se estaban formando comités, distribuyendo tareas, levantando planes más que simples ideas. Todo era posible así. Pero una sombra dominaba la sala. El reloj marcaba la hora de la reunión con los líderes de la multinacional. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros como un yugo. Al atardecer, Diego se puso de pie, sintiendo que la carga que llevaban era demasiado. No solo estamos luchando por nosotros, estamos luchando por nuestras raíces, por un futuro que nuestros hijos merecen, expresó con fervor. Pero no podemos dejar de pensar en estrategias. La fuerza física no es suficiente. Debemos ser audaces, astutos. Mientras la multitud asentía, un murmullo de acuerdo comenzaba a levantarse. Sin embargo, justo en ese instante, su teléfono vibró con fuerza. Era un mensaje: la reunión es en la sede de la multinacional y vendrán armados. Su corazón se hundió, una inquietud indescriptible cortó el aire. Armados, arrojó Clara con voz quebrada. Los rostros se tornaron palpitantes y tensos. La lucha, que antes parecía clara y justa, ahora se sentía desgarradora. El tiempo se estaba acabando, y la situación se había vuelto más peligrosa de lo que jamás imaginaron. La pregunta quedaba en el aire, resonando: ¿podrían ser lo suficientemente valientes para desafiar no solo a un adversario económico, sino también a una amenaza directa? La noche estaba por caer y con ella se acercaba él. Desafío más grande que jamás habían enfrentado. ¿Cómo podrían enfrentarse a su destino? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. El aire era denso, saturado de tensión y expectativa. Diego miró a su alrededor, los rostros de sus vecinos reflejaban el mismo asombro y miedo que él sentía. Clara le tomó la mano, apretándola con fuerza, como si moviendo sus dedos pudiera transmitir valor. Diego, no podemos entrar allí sin más. Hay que tener un plan, sugirió, su voz temblorosa pero decidida. Él sabía que tenía razón, pero la adrenalina corría como un torrente por sus venas. Sin embargo, intentó calmarse y pensar en lo que Ana había compartido. Su comunidad había comenzado a unirse, pero la amenaza física era un monstruo diferente. Ciertamente, tenemos que ser inteligentes. Necesitamos reforzar nuestra unidad. Se acercó a los demás, encontrando en sus miradas una mezcla de valor y temor. Podemos dividirnos en grupos. Algunos pueden hablar con los líderes en la reunión para entender sus intenciones, y otros podemos hacer una vigilancia afuera. Debemos saber con quién estamos tratando. Los murmullos de aprobación empezaron a levantarse en la plaza. Se sintió el peso de la responsabilidad, pero también el fuego de la esperanza. Juntos, podrían lograrlo. Con un plan en mente, comenzó a organizar a los suyos. Se dividieron en grupos pequeños, cada uno con tareas específicas. Clara se unió al grupo que se encargaría de la vigilancia, mientras que él se preparaba para el diálogo. Cuando la tarde se acercaba, el cielo se tornaba en una mezcla de tonos violetas y naranjas, como si la naturaleza se estuviera alineando con su causa. Diego sintió que cada paso que daba hacia la sede de la multinacional era un paso más hacia su destino, salvar su hogar. Al llegar, el ambiente era inquietante. La sede era un edificio imponente, con filtros de seguridad que parecían hechos para intimidar. Encaminándose, Diego respiró hondo, intentando centrar sus pensamientos. Clara lo miró desde el otro lado de la calle, su mirada comunicaba tanto amor como incertidumbre. Volveré, le prometió con un gesto. Con su grupo, entraron, el sonido de sus pasos resonando en el vestíbulo desierto. Pronto fueron recibidos por un grupo de hombres y mujeres de trajes oscuros, con miradas frías. Uno de ellos, un representante de la multinacional, les dirigió una sonrisa cordial que no alcanzaba sus ojos. No esperábamos a tantos de ustedes. Espero que no estén aquí con intenciones negativas. Diego se irguió, rompiendo el silencio que embargaba a su grupo. Venimos a hablar de nuestras tierras. No queremos más engaños ni promesas vacías. Su voz resonó en los muros, y las palabras parecieron amplificarse. El representante se cruzó de brazos. Ustedes no entienden.
Esto es un negocio. No es personal, dijo con desdén. Para nosotros, todo esto es personal. Estas tierras son nuestras raíces, nuestro hogar, respondió Clara, acercándose a Diego. La valentía que emanaba de ella llenó la habitación. El intercambio de miradas entre las partes fue suficiente para congelar el tiempo momentáneamente. Sin embargo, una alarma resonó, cortando el aire como cuchillos. Rápidamente, los hombres de la multinacional comenzaron a moverse. Una serie de voces sofocadas y rugidos de motores se hicieron eco en el exterior. No podemos quedarnos aquí, Diego. Algo está mal, murmuró Clara, con sus ojos reflejando temor. La realidad de la situación se tornó palpable. Sin embargo, en ese instante, Diego vio algo que cambiaría el rumbo de su lucha. En una esquina del vestíbulo, había un grupo de empleados, todos visiblemente nerviosos. Su descontento era evidente. ¿Qué pasa aquí? ¿Escucharían a su propia gente?, preguntó Diego, sintiendo una nueva chispa de esperanza. Era su oportunidad, no solo de luchar por su tierra, sino de unir fuerzas. Los rostros de los empleados cambiaron, unos miraron a sus líderes, otros se atrevieron a responder. No todo lo que hacemos aquí es justo, dijo uno de ellos, en un murmullo apenas audible. ¿Cómo sabemos que no nos mentirán de nuevo?, replicó el representante, su rostro comenzaba a enrojecerse. Porque juntos. Somos más que solo una comunidad de campesinos, replicó Clara, alzando la voz. Hoy, nos solidarizamos, y juntos, les decimos que no más miedo. Mientras el ambiente se caldeaba, Diego sintió que era el momento de actuar. Así como su comunidad se había unido, tal vez podrían despertar en estos trabajadores un sentido de lucha que podría cambiarlo todo. Pero el tiempo se apremiaba y lo que estaba por venir podría sostener la balanza en cualquiera de los dos sentidos. ¿Lograrían unir fuerzas contra la multinacional? ¿O el miedo volvería a sembrar la discordia entre ellos? La atmósfera se tornaba cada vez más eléctrica, y las decisiones de ese día definirían su futuro. La tensión se elevó. Diego sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada golpe fuera un llamado a la solidaridad. El murmullo entre los trabajadores se intensificó, algunos dudando, otros asintiendo con la cabeza. Clara, con su mirada firme y decidida, se convirtió en el faro de luz que irradiaba esperanza. Oigan, todos, gritó un hombre del grupo de empleados. Era un joven de rostro cansado, como si las sombras de su trabajo absorbieran su energía. Hemos estado silenciados demasiado tiempo. Ellos piensan que pueden quebrarnos, pero no estamos solos. Las palabras resonaron por el vestíbulo como un eco, infundiendo coraje en aquellos que observaban. Diego, metiéndose hacia adelante, sintió que cada palabra comenzaba a tejer una unión más fuerte de lo que podría haber imaginado. No son solo nuestras tierras las que están en juego. Es nuestra dignidad. Es nuestra vida. Un aplauso tímido comenzó entre los empleados, un sonido que creció en volumen con cada segundo, hasta convertirse en un clamor firme. Diego se dio cuenta de que el cambio estaba a su alcance. Sabía que solo debían encontrar el valor para dar el primer paso. Escúchenme, intervino Clara nuevamente. Cada uno de ustedes tiene el poder de decidir. Ustedes tienen el control, no ellos. Si hoy hablamos juntos, si nos unimos, podemos hacerles escuchar. El rostro del representante de la multinacional se oscureció, como si comprendiera que el barco comenzaba a hundirse. Esto no es un juego, amigos. Ustedes no saben con quién están tratando, advirtió, su voz tensa y fría. Nos importa más que nunca, unió una voz del grupo de empleados, ahora con un nuevo brillo de determinación. Podemos ser la fuerza que cambie las cosas. Ya no más miedo. Las palabras de la multitud vibraron con una energía inesperada. Diego se sintió abrumado. Se estaba forjando un vínculo entre los dos grupos, un lazo de lucha compartida. El temor y la incertidumbre comenzaban a disolverse ante la fuerza de su unidad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una sombra de duda se cernía. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes?, se preguntó, aunque la voz de Clara resonaba en su mente, recordándole que el verdadero poder se encontraba en la comunidad. Entonces, dio un paso adelante, sintiéndose transformado por la urgencia del momento. ¿Por qué no hacemos algo tangible? Fuera de aquí, en las calles.
Demostremos nuestra fuerza. Mostremos que somos uno, propuso, su voz resonando con la certeza de que podían transformar la situación. Hagamos una manifestación, sugirió. Las miradas se cruzaron. Los empleados comenzaron a murmurar, y las palabras compartidas se movían como un torrente. Aquellos que habían alzado la voz ahora estaban codo a codo. Sí. Juntos lo haremos. Mientras el grupo se organizaba, una sensación de unidad se asomó, como un halo de luz en medio de la oscuridad. Pero de repente, un estruendo en la puerta principal resonó, rompiendo la atmósfera de confianza. Las puertas de vidrio se abrieron de golpe y un grupo de seguridad, con chalecos negros y miradas amenazantes, irrumpieron en la sala. «Esta reunión ha terminado. ¡Fuera!». «No pueden estar aquí», gritaron, creando un caos inmediato. Diego sintió que la adrenalina lo envolvía nuevamente. «No dejaremos que nos callen», gritó, intentando hacer su voz más fuerte que el rugido de la máquina de opresión. Pero la realidad era abrumadora, y de repente se dio cuenta de que tenían poco tiempo. «Tenemos que salir». «Ahora», exclamó Clara, su rostro pálido, pero decidido. La multitud se aglutinó, empujándose hacia atrás, pero la presión de los hombres de seguridad era inminente. «¿Dónde nos dirigimos?», preguntó uno de los empleados. Temblando, Diego miró hacia la salida, el camino hacia la libertad. «Vamos a luchar, no solo por nosotros sino por todos. En la calle, en el corazón de nuestra gente». El grupo se movió, pero él sabía que lo que harían a continuación podría ser su única oportunidad para cambiar el rumbo de la historia. Sin embargo, mientras se dirigían hacia la puerta, una voz resonó en su interior: ¿y si esto fracasa? ¿Y si nadie se une a nosotros? Las dudas comenzaban a infiltrarse nuevamente en su mente. Diego giró su cabeza rápidamente, encontrando la mirada esperanzadora de Clara. «No hay vuelta atrás, y no te sientas solo en esto», le susurró ella, permitiéndole sentir el fuego de su convicción. Un estallido estruendoso sacudió el hall, y en ese instante, supo que el tiempo se estaba agotando. Justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, una figura emergió en el umbral. ¿Sería un aliado inesperado o una nueva amenaza? La figura que se presentó en el umbral fue inesperada. Era un hombre de cabello canoso y canoso, con ojos que parecían haber visto más luchas de las que cualquiera podría contar. Miró a la multitud con una intensidad que hacía que muchas de las dudas de Diego se disiparan en un instante. «Es hora de alzar la voz», exclamó el hombre, su voz resonando como un tambor en el fondo del salón. «He estado en este lugar antes, y sé lo que significa sentir miedo. Pero el miedo no debería ser lo que nos define, sino la pasión por lo que es justo». Diego parpadeó, sorprendido. ¿Quién era este hombre? A su lado, Clara se enderezó, sus ojos brillando con curiosidad y anticipación. «Soy Ricardo», continuó el hombre, acercándose a ellos y manteniendo la mirada en la multitud. «He peleado por nuestros derechos tanto como ustedes lo hacen ahora. La fuerza viene de la unidad, del deseo de no rendirse. Ustedes están en el camino correcto». Las palabras de Ricardo despertaron algo en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Poco a poco, los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor unificado. «Sí, juntos somos más fuertes». «No nos dejaremos callar», resonaron los gritos. «Y si nos apoyamos unos a otros», dijo Ricardo, mientras comenzaba a hablar con fervor. «Un proyecto en común. Una voz. Pueden ser la chispa que inspire a otros a levantarse también». El hombre pareció sentir el poder de sus propias palabras. «Antes de unirse a la manifestación, hagamos algo más. Construyamos puentes, conversemos con los que están en casa, llamemos a nuestros amigos. La unión comienza en nuestras propias comunidades». Diego sintió un escalofrío recorriendo su espalda, y una sensación fresca de determinación crecía dentro de él. «Si hacemos esto, puede que no solo cambiemos nuestra situación. Puede ser el inicio de un cambio más grande», reveló, convencido por la pasión en la voz de Ricardo. Clara asintió, su semblante lleno de luz. «Es cierto, debemos atraer a todos los que pueden escuchar. Este no es solo nuestro problema, es algo que afecta a todos en nuestra comunidad». El grupo comenzó a moverse con un propósito renovado, las dudas se desvanecían y una explosión de energía llenaba el ambiente. Se dirigieron hacia la salida, cada paso resonando como un latido colectivo en el corazón de la lucha. «No dejen que el miedo los detenga.
Cada uno de ustedes tiene una voz que merece ser escuchada, gritó Ricardo mientras se unía a ellos en el camino hacia la libertad. Sin embargo, a medida que salían del edificio, las palabras de Diego resonaban en su mente. ¿Podrían realmente movilizar a otros? ¿Se atreverían a llevar la lucha más allá de lo que conocían? El destino de muchos estaba entrelazado con el coraje que demostraran hoy. Una vez en la calle, una voz inconformista emergió del fondo. ¿Qué harán si se les cierran las puertas? Era un periodista, con una libreta en mano, observando la escena con interés. Diego sintió un nudo en el estómago. Debemos actuar, pero ¿cómo nos aseguramos de que el mundo escuche nuestra historia? La pregunta fluyó en el aire, y una nueva emoción se apoderó de la multitud. Ricardo sonrió, levantando su voz por encima del murmullo. Cada historia tiene poder. Comencemos a escribir la nuestra. Pero lo que no sabemos es que lo que descubramos nos llevará a un desafío aún mayor que jamás hubiéramos imaginado. Clara miró a Diego, su mirada reflejando tanto la esperanza como la incertidumbre. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que este viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por venir. La calle se llenó de voces, el eco de sus propias intenciones resonando en cada rincón. Diego respiró hondo, sintiendo la energía vibrante que lo rodeaba. La multitud avanzó como un río indomable, en busca de un camino que los llevara hacia la verdad que tanto deseaban reclamar. Ricardo, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos?, preguntó Clara, su voz llena de ansias. Primero, debemos reunirnos en un lugar donde podamos hablar y planear. Necesitamos un espacio seguro. Yo tengo un amigo que tiene un salón en el barrio. Allí podemos convocar a más personas. Cuenten sus historias. Plantea los objetivos, respondió Ricardo, guiando a la multitud hacia el punto de encuentro. Mientras caminaban, Diego no pudo evitar notar el valor en los rostros de los que lo rodeaban. Algunos mostraban determinación, otros incertidumbre. En su interior, Diego luchaba con un torrente de emociones. ¿Serían suficientes? La idea de que su voz pudiera resonar más allá de su comunidad era aterradora, pero también electrizante. Al llegar al salón, se hizo un silencio expectante. Las paredes estaban llenas de imágenes que contaban historias de luchas pasadas. Ricardo se puso al frente, con su altura y presencia radiando una convicción palpable. Queridos amigos, este es el comienzo de nuestra historia, de un movimiento que tenemos la responsabilidad de cultivar. Comencemos compartiendo lo que nos mueve a estar aquí. Diego miró a su alrededor. El espacio se llenó con los relatos de aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, pero ahora estaban decididos a hacer oír su voz. Cada historia era un ladrillo, construyendo un puente hacia la esperanza. Primero fue una mujer mayor, con manos callosas que temblaban. Ella recordó cómo su familia había trabajado una tierra que siempre había sido su hogar. Nos dicen que somos solo mano de obra, pero somos más que eso. Nuestra historia cuenta, exclamó, su voz temblando con emoción. La multitud aplaudió, uniendo sus manos en un solo latido. Luego, un joven, ardiente de pasión, habló sobre los sueños que sentía que le habían sido robados. ¿Qué harán nuestros hijos si no levantamos la voz? Debemos luchar por ellos. ¿Se lo debemos? Diego sintió que su propio espíritu se encendía. Luego, su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que había llegado su turno. Yo, comenzó, y los murmullos se detuvieron. He vivido en la sombra del miedo, pero ahora veo que si no alzamos nuestras voces, seguiremos siendo ignorados. No somos una cifra. Somos personas. Y nos merecemos ser escuchados. El salón explotó en aplausos y vítores. Diego se sintió invadido por un torrente de emociones, la adrenalina lo hacía vibrar. Habían nacido momentos de verdad, de conexión. Pero, en ese instante, la puerta del salón se abrió de golpe, y un grupo de hombres de aspecto amenazante entró. Sus miradas eran afiladas como cuchillos, y la tensión llenó el aire. ¿Qué creen que están haciendo? Este lugar no es para ustedes, dijo uno de ellos, su voz grave cortando el ambiente como una sierra. El pánico se vio reflejado en los ojos de algunos, pero Ricardo mantuvo su postura erguida. Estamos aquí para reclamar nuestros derechos. No se detendrán nuestra voz. Las palabras de Ricardo retumbaron, pero la duda se plantó en la mente de Diego. ¿Bastaría eso para enfrentarlos? Un nuevo desafío se cernía sobre ellos, pero él sabía que se encontraba en el camino de algo más grande. El futuro dependía del coraje que demostraran en ese mismo instante.
¿Estamos listos para defender lo que es justo?, preguntó Diego, y la multitud, con el corazón latiendo al unísono, exclamó, sí. Pero esa declaración de unidad resonaría más allá de su salón, pues un susurro resurgió en la oscuridad que acechaba. El periodista afuera había informado a las autoridades. Una sombra aún más ominosa se acercaba, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrían resistir lo que estaba por venir? Diego sintió que el tiempo se detuvo en ese instante. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente y el palpitar de la multitud se transformaba en un eco ensordecedor. Los hombres amenazantes estaban ahí, imponentes, pero había algo más en el aire que solo miedo, era la chispa de la resistencia, un fuego que no dejarían extinguir. Ustedes no pueden echarnos. Este espacio es nuestro, es un lugar de lucha y esperanza, gritó Clara, su voz firme resonando como un tambor. Diego se dio cuenta de que no estaba solo en esta batalla. Al mirar a su alrededor, vio rostros decididos, ojos brillantes por la pasión y el deseo de reivindicación. Todos estaban dispuestos a levantarse, a defender su lugar, a ser escuchados. Sin embargo, el grupo de hombres seguía avanzando. Se cernía una tensión palpable, una línea delgada entre el valor y el miedo que los envolvía. Salgan inmediatamente o lo lamentarán, dijo uno de los hombres, mirando a Ricardo con desprecio. Se palpaba el peligro, y Diego sintió que su corazón latía más rápido. Quería gritar, quería hacer algo, pero ¿qué podía hacer realmente? Nosotros somos la voz que se ha silenciado por demasiado tiempo. No nos detendrán tan fácilmente, replicó Ricardo, con fuerza. Las palabras surgieron como un aliento fresco en medio de la tormenta. El salón se convirtió en un campo de batalla verbal. Un murmuro de apoyo se extendió por la sala mientras otros se unían a la defensa de su fortaleza. No somos criminales, somos gente trabajadora que solo busca justicia, intervino el joven que había hablado antes, su voz repleta de ira controlada. No podemos dejar que nos arrinconen. Diego abrió los labios, listo para añadir su voz al clamor, pero un escalofrío recorrió su espalda. El pensamiento de las autoridades, advertidas por el periodista, lo dejó helado. ¿Qué pasaría si la situación se tornaba violenta? ¿Qué pasaría si empezaban a arrestar a aquellos que se atrevieran a alzar la voz? La incertidumbre lo invadía. Silencio, vociferó el líder del grupo, apretando los dientes. Este no es su lugar. Vayan a casa, o enfrentarán las consecuencias. Las palabras pesaban en el aire. Era un ultimátum. En su interior, Diego reflexionaba sobre lo que estaba arriesgando. La historia de su familia siempre había sido de lucha y sacrificio, pero ahora, esos sacrificios parecían tangibles. En ese instante, Diego sintió una conexión inquebrantable con los demás. Todos compartían un hilo de dolor, pérdida y esperanza. No puedo callar más, pensó mientras su mano temblaba. Sin pensarlo, dio un paso al frente. Las miradas se centraron en él, y en ese instante, su voz se elevó. Si tenemos que enfrentarnos a un futuro incierto, haremos esto juntos. No estoy listo para rendirme. Acompáñenme. Luchemos por nosotros, por nuestros hijos, por lo que hemos construido. Con cada palabra que pronunciaba, una ola de energía recorrió la habitación. El sentimiento de unidad se tornó en contagioso, las manos se unieron y los murmullos crecieron en fuerza. No estamos solos, gritó Clara, levantando su puño al aire. Nunca más. Justo cuando la multitud comenzaba a sentir y elevar su clamor, un estruendo retumbó desde la calle. La puerta del salón se golpeó con fuerza y la luz del exterior se filtró, revelando la grisácea silueta de la policía. Un escalofrío colectivo se apoderó de quienes estaban dentro. El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Es el momento, pensó Diego. ¿Pero serían suficientes sus voces para hacer que temblara el poder? ¿Clasificarían su lucha como un crimen? A medida que la frivolidad del momento amenazaba con apoderarse de ellos, el futuro de la esperanza se jugaba en ese instante. Las puertas se abrieron de par en par y el mundo exterior los confrontó. ¿Era este el final de su resistencia o el comienzo de una lucha aún mayor? La decisión estaba en sus manos. Diego lo supo de inmediato, la historia que estaban escribiendo ya comenzaba a resonar en el corazón de aquellos que ostentaban el poder y así, mientras el temor y la posible violencia chocaban con la esperanza, el eco de sus voces se alzaba, el futuro les gritaba desde la puerta.
¿Podrían transformar ese miedo en fuerza y avanzar frente a la adversidad? La sombra de los agentes de policía se alargaba en el suelo, como si la autoridad misma tratara de aplastarlos con su presencia. Diego sintió que su estómago se revolvía, la adrenalina le corría por las venas mientras sus compañeros se mantenían firmes a su lado. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró una voz temblorosa, ni siquiera estaba seguro de a quién pertenecía. Era difícil ver entre la multitud, todos parecían tener la misma pregunta, el mismo temor reflejado en sus ojos. «No retrocedan». «Este es nuestro momento», gritó Clara de nuevo, levantando una mano en un gesto de unión. Sus palabras resonaron como una campana en el silencio que comenzó a llenar la habitación. Era un intento desesperado de mantener el coraje, pero Diego empezó a cuestionarse si esa bravura sería suficiente. Vio como algunos de los más vulnerables de la sala se encogían, los rostros marcados por la preocupación. Pero también vio a los más valientes, aquellos que, aunque temerosos, tenían una llama de determinación en sus ojos. Eso le dio un poco de fuerza. De pronto, el líder de la policía rompió el silencio. «Lo que ustedes están haciendo es ilegal. Piensen en sus familias, en lo que perderán si continúan aquí. No permitiré que esto escale». Las palabras del hombre eran como un balde de agua fría. Un segundo de duda se apoderó de la sala, los murmullos se transformaron en un murmullo tenso. Diego sintió que su espíritu flaqueaba por un momento, pero, ¿acaso esa era la vida que deseaba para sus hijos? ¿Vivir con miedo y sin ideales? Nadie puede decirnos lo que es legal o ilegal cuando estamos luchando por nuestra dignidad, se atrevió a gritar, esta vez con más fervor. La voz de Diego resonó en sus propias dudas, y en la de los demás. La multitud se animó, pequeño a pequeño comenzaron a clamar por justicia. «Debe haber una respuesta a esto, no estamos solos», dijo el joven orador previo, como si buscara un pegamento que uniera su resistencia. «¿Recuerdan cómo nos enfrentamos a los grandes cuando solo éramos niños? Aquí estamos, de nuevo, luchando». Las palabras de ese chico hicieron eco, y pronto más voces empezaron a sumarse al clamor. Entre todas las miradas, Diego reconoció a su padre, un anciano venerable que había pasado su vida luchando por sembrar esperanza en la comunidad. Su corazón se llenó de orgullo y tristeza. «Miren a su alrededor. Estamos juntos, somos uno. Esta es nuestra casa, no la de ellos», vociferó Clara, y su espíritu se volvió contagioso. La multitud comenzó a moverse, cada uno con más fe que antes. Diego notó que la luz del exterior desafiaba la oscuridad que los oprimía, como si el mismo sol diera apoyo a su causa. Mientras los hombres de la policía comenzaban a dar pasos hacia adentro, Diego sintió que todo su ser se alineaba con la causa. «No podemos abandonarnos», pensó, y dio un paso adelante con decisión. El líder policial lo miró con desdén, casi con diversión. «¿Qué pretendes hacer, Frankenstein? No tienes ni la edad ni la fuerza», desafió el hombre. El sudor goteaba de su frente a medida que el miedo intentaba apoderarse de él. Pero al mirar a su alrededor, a cada rostro decidido, el valor se encendió nuevamente dentro de él. «Ustedes pueden intimidarnos, pero no pueden hacer que nos sintamos menos. Esta lucha es nuestra, es real y no vamos a ceder», gritó, sintiendo que su voz resonaba más alto que el estruendo de la multitud. Había una posible salida, y esa salida debía encontrarse juntos. Como, ante el poder, podían convertirse en héroes. Las palabras de Diego llenaron el ambiente, algunos comenzaron a llorar de alegría. Pero justo cuando las emociones alcanzaban su cúspide, un estruendo rámpide sacudió el aire. Más agentes de policía rodeaban el edificio, como un oscuro presagio que parecía empeñarse en aplastar su espíritu. La tensión crecía a pasos agigantados. La puerta principal ya apenas se sostenía, y Diego comprendió que los siguientes segundos podrían cambiar todo. La balanza de la historia pendía del resultado de ese momento. «Es ahora o nunca», pensó, mirando a su alrededor. La decisión no se trataba solo de su libertad, sino de la de todos. ¿Sería suficiente su unión ante la adversidad? ¿Podrían todos juntos hacer frente a la represión y encontrar el poder que parecía perdido? Con el corazón palpitante y cada fibra de su ser enaltecida, Diego supo que en sus manos estaba a punto de nacer algo mucho más grande que ellos. Una historia por escribir. Pero la siguiente acción, esa que determinaría el rumbo de su lucha, se acercaba a pasos agigantados. Las puertas estaban a punto de abrirse, el verdadero desafío se desataría frente a ellos.
La puerta crujió al abrirse, y cuando los agentes de policía cruzaron el umbral, un silencio cargado de tensión se apoderó del salón. Diego sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el compás de la revolución que estaban gestando. En ese instante, lo que antes parecía una lucha individual se había transformado en un clamor colectivo por la justicia. «No retrocedan», gritó Clara, levantando su mano en un gesto de desafío, y, como un eco, cada miembro de la comunidad comenzó a alzar sus voces. Diego se erguía firme, decidido a defender no solo sus derechos, sino el legado que dejaría para sus hijos. El líder policial, un hombre corpulento con una mirada dura, avanzó lentamente, intuyendo que esa resistencia no era algo que podría desestimar tan fácilmente. «Ustedes están cometiendo un grave error», advirtió, su tono autoritario cortando el aire. Pero las palabras no pudieron apocar el espíritu indomable de la multitud. «Grave error», respondió Diego, perdiéndose en el fuego interno que lo consumía. «Nosotros somos la voz de quienes no pueden hablar. Cada uno de nosotros tiene una historia y una razón para luchar. No permitiré que se apaguen nuestra dignidad y nuestras esperanzas». Un murmullo de acuerdo recorrió el salón. Los corazones estaban latiendo al unísono. La valentía de Diego resonó en cada rincón, llenando el espacio con un sentido de fuerza y propósito. Esa conexión entre ellos, que antes había sido solo una chispa, ahora ardía con una llama indestructible. Era más que un simple enfrentamiento, era una reclamación de su identidad. Uno de los hombres de la policía, visiblemente incómodo, se miró entre sí y dio un paso atrás, como si el poder de la comunidad estuviera desafiando su autoridad. «Esto no puede continuar», decreta el líder, impasible, pero ahora sus palabras parecían perder fuerza. «No tenemos miedo», respondió un viejo campesino, en un acto de valentía que irrumpió la rigidez del edificio. Diego sintió una fuerza poderosa fluir de la multitud, y comprendió que no podían dejar que el miedo los dominara. «Hoy nos levantamos, no solo por nuestras tierras, sino como una sola voz», proclamó. «No se trata solo de la tierra que trabajamos, sino de la dignidad que merecemos. Libertad para todos los que han sido callados». Un grito unánime estalló en el aire. Por un instante, parecía que el tiempo se detenía, y cada palabra resonaba como un canto de justicia. La presión de las autoridades se conformaba a la fuerza del llamado de su comunidad afuera, comenzaron a agolparse más personas, atraídas por la energía que emanaba del salón. La noticia se esparcía como un reguero de pólvora, y, mientras las voces se unían, la multitud se expandía. «Más gente está llegando», gritó Ricardo, señalando hacia la puerta. «Esto es solo el comienzo». Diego, sintiéndose transportado por la energía, observó cómo su comunidad se levantaba cada vez más. Fue entonces cuando la policía, reconociendo que no podrían contener la situación, retrocedió y se reagrupó. Estaban tomando conciencia de que no solo enfrentaban a unos pocos campesinos, había un movimiento que resonaba en todo el pueblo. «Juntos, somos imparables», dijo Clara, con lágrimas de orgullo en los ojos, mientras su mano se encontraba con la de Diego, irradiando fuerza y unidad. En ese momento, él comprendió que, más allá de la tierra que luchaban por proteger, estaban defendiendo un derecho fundamental, la voz y dignidad de su comunidad. La multitud, ahora vibrante, comenzó a marchar fuera del salón. Sus pasos resonaban con determinación. Con cada grito, cada aplauso, iban tejiendo un nuevo destino. Diego y Clara se miraron, una promesa silenciosa compartida, esta lucha no acabaría aquí, como un eco de esperanza que resonaría en generaciones futuras. «Es hora de ir hacia adelante», dijo Diego, y se unieron al movimiento. El calor de la resistencia se sentía en cada rincón, y juntos, como un solo cuerpo, marcharon hacia el futuro. La multitud exigía justicia, construyendo una nueva narrativa. Con cada paso que daban, reescribían sus vidas, no solo para ellos, sino para cada niño que soñaba con una vida mejor. Esta lucha estaba lejos de terminar, pero en ese preciso momento, Diego sintió que la esperanza iluminaba el camino. El mundo debía escuchar su historia, y lo harían resonar con cada latido de sus corazones. La lucha se había encarnado en sus almas y nada podría detener su voz. Con el viento a sus espaldas y la fuerza de su comunidad, sabían que la vida como la conocían nunca volvería a ser la misma. Desde ese día en adelante, no solo serían campesinos, sino protagonistas de su propia historia. Este era su momento de transformación, y con cada grito de justicia, sellaban un nuevo capítulo sin miedo ni cadenas que los limitaran.
La libertad estaba al alcance de la mano, simplemente tenían que ir por ella, juntos, como una familia. Este es el final de esta inspiradora historia, pero tu voz también cuenta. Necesitas suscribirte ahora para que sigas recibiendo contenido que te inspire a luchar por lo que crees. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntame en los comentarios qué sentiste al ver esta transformación, tu opinión es invaluable. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan sentir la fuerza de un cambio. Hagamos ruido juntos.